Estamos en Ushuaia, somos Mecha, Indio y Wally y viajamos en esta casa rodante. En los capítulos anteriores les mostramos el tren del fin del mundo y el faro del fin del mundo. Y en este video nos van a ver subiendo una montaña para conocer el glaciar Vinciguerra, el cual se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, de los cuales la mitad se realizan a pie. Luego les mostraremos cómo nos bañamos en una estación de servicio, cómo es un día de van life con complicaciones y terminaremos con algunos problemas. Y no arrancó, gente. No arrancaba, hacía guam, 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 nada. Acompáñanos a ver qué pinta. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Viento que Pinta. Hoy demasiado temprano, podrán ver que todavía no está el sol con todo, es de noche, están las luces prendidas de la ciudad de Ushuaia. Y hoy vamos a hacer una actividad muy buena y algo típico acá en Ushuaia. Vamos a ir a hacer un trekking en montaña, gente, así que estamos muy emocionados, estamos muy abrigados porque hace mucho frío y nos dijeron que vamos a caminar en la nieve y vamos a tener más frío todavía. Como ustedes sabrán, este equipo no es del todo aventurero. No somos esos youtubers que escalan montañas, que nadan con tiburones, que exponen su vida. A nosotros nos gusta más comer, estar tranquilos. Tomar una cervecita, mostrarte el lugar donde comemos. Pero estamos en un lugar tan espectacular que no lo podemos perder. Tenemos que sí o sí escalar. Vamos a hacer esta actividad con Town Ushuaia, así que estamos muy agradecidos con ellos y muy emocionados por esto, así que acompáñanos. A ver qué pinta. Y acá podemos observar un poquito de Ushuaia a la madrugada. Estamos en la zona del puerto. Nuestra camioneta quedó estacionada por allá con nuestro bebito, que está muy bien cuidado porque está lleno de viajeros. Es un lugar muy seguro, así que eso nos deja muy tranquilos. Bueno, nos habían pasado un punto para ir a esperar, pero al final los vimos pasar. Nos dejaron, se fueron de largo y fueron hasta nuestra camioneta. O sea, nos pasaron a buscar por casa. Es hermoso porque te pasan a buscar por un hotel. En este caso te pasan a buscar por el motorhome. Ven, acá estamos volviendo. Están Town Ushuaia y viendo qué pinta ahí. Nos pasaron a buscar por casita. ¿Cómo estás, Mechi? ¿Bien? Preparada para la acción. Nos dieron polainas acá para no embarrarnos la ropa. Muy buena. Acá vemos al equipo preparado. Somos 7 personas, sumando al guía Ignacio, que es un genio. Bueno, comenzamos la caminata. Estamos ahora en una parte plana, nos comenta Ignacio, el guía, y después comienza a subir. Por ahora súper tranqui, hay mucho barro. Tenemos los palos. Y en un ratito les contamos porque arranca la subida. Bueno, en el camino te vas cruzando con estos paisajes increíbles, por favor. Comenzó la subidita, ya comenzó a subir el calor también. Estamos acá, en medio del bosque. Miren lo que es este lugar, que es increíble, increíble. Parece Narnia. Acá se puso áspera la subidita y antes hicimos una parada para desabrigarnos un poquito y no tener tanto calor ahora y guardar el abrigo para la cima, donde vamos a tener mucho frío. Entonces te desabrigas, te acostumbras un poquito al clima y en la cima te abrigas con todo. Empezamos a ver vistas increíbles. Dios mío, el color del otoño en este lugar es increíble. Estamos más o menos a 400 metros de altura. Empezamos a ver nieve, así que hace más frío. Por suerte tenemos buen calzado. Nos preparamos porque estamos con los pies totalmente embarrados. Miren lo que es esto. Hace unos días nevó, entonces esa nieve mojó todo. Y así estamos. Mechi casi se cae. Por favor, Mechi, no me ha pasado vergüenza. Viendo que pinta tiene aguante. ¿Cómo venís, Mechi? Estoy muy bien. A mí con el trekking siempre me pasa que yo me sorprendo
de mi capacidad física. Muy bien, yo ¿Me también. hacemos La verdad que, sí, la verdad que yo también. Muy bien. Vos te ves bien también. Estoy muy bien. ¿La rodilla? No, perfecto. La rodilla está perfecta. Tengo Oli una rodilla tiene rodilla discoide. No sabemos bien qué es. que cada tanto me duele, por Pero- suerte hoy no. Hoy no, y está regio, está hermoso. Vos estás mucho más linda que yo. La amo hermoso. Y paramos acá, un descansito, a comer unas barritas. Bueno, y es entendible la parada para descansar porque la segunda subida es matadora, terrible. Bueno, acá justo hay un plano, aprovecha para respirar, pero está complicada y dicen que la tercera subida y última es lo más complicado. Y hace 2 meses que no hacemos nada de ejercicio, pero nada, solo caminar. Bueno, y los paisajes empiezan a sorprendernos. Por favor. Tomo la posta de la cámara yo, que no me animo tanto, porque me da miedo caerme, básicamente como está pasando ahora. Pero miren qué belleza. Ahí va el Wally, ¿cómo venimos? Muy bien, acá comenzamos a ver cómo está el hielo en el piso y se pone más resbaloso, se pone más complicado y ya se empieza a sentir también el frío, ¿no? Y acá va a comenzar la última subida, vean, es allá arriba, así que deseenos suerte. La última subida, no veo de dónde agarrar. Llegó el momento de poner grampines, que se ponen esto en los calzados para poder caminar sobre el hielo, Mechi. Comenzó la subida y te patinas en el hielo, pero gran ayuda los grampines que nos pusimos en los calzados. Y allá vamos. Y nos acompaña Andina, acá la perra de Nacho, el guía, que la acompaña a todos lados. Está agotador, está complicado a veces pisar, acá ya hay mucha nieve y aunque parezca que es peor, pisás mejor cuando hay más nieve. Cuando está ese piso que parece medio congelado, por ejemplo acá, se complica más. Cuando hay más nieve, pisas más firme, pero bueno, el paso se hace un poco más pesado y te cansa un poquito más. Y las vistas que empezamos a observar son increíbles. No, esto es imponente, gente, es imponente. Estamos llegando. Miren esto, por favor. Y después de 2 horas más o menos de caminata, Sí, perdí un poco la noción del tiempo. creo que un poquito más quizás. 2 horas, 2 horas y media para mí. Llegamos a Glaciar Vinciguerra y Laguna Los Témpanos. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. No sé qué decir de lo que estoy viendo. Estamos muy emocionados, es la primera vez que veo un paisaje así en mi vida, porque recuerden que no conocemos la Patagonia, entonces lo más parecido que vimos a un paisaje nevado y de montaña fue Mendoza. Y esto es increíble, de verdad llegamos y nos emocionamos, saben que somos sensibles, pero el color de esta laguna en medio de las montañas nevadas y de fondo se pueden ver los colores de otoño que se ven rojos y naranjas, es emocionante. Qué pedazo de país que tenemos, no se puede creer. Y el trekking tiene una dificultad media, hay que estar en estado físico, esa es la verdad, hay que estar más o menos bien, porque nosotros no es que estamos bien, ni estamos entrenados, ni hacemos ejercicio, pero hay que tener un poco de aguante, sobre todo el tramo final es muy empinado y si ahora hay nieve tenés que estar bien firme para pisar, pero se recontra puede hacer. La verdad, si más o menos estás un poco en forma, lo re puedes hacer y es súper recomendable. Y ahora nos comentaba el guía que vamos a bordear el lago, los témpanos, y vamos a ir a comer ahí, más cerca del glaciar. Vamos a hacer un descanso ahí
para el almuerzo. Nos comentaba también que en el glaciar se puede caminar supuestamente, pero ahora, como nevó hace un par de días, la nieve tapó parte del glaciar y es muy peligroso. Te podés resbalar y también corres peligro al no ver dónde pisás, porque por ahí pisás en un lugar equivocado y te puede ir mal. Estamos hablando de lo bien que estamos con el clima, realmente. Estamos solo con la remera térmica, camperita, bufanda, gorrito. Y tenemos ahí adentro más abrigo. Yo traje la campera de nieve abrigada, seguramente me la pongo para comer, pero no es para nada necesario. Tuvimos mucha suerte, me parece. Sí, nos decía el guía que hoy es un día de una buena temperatura, el color del clima también está muy bien, está despejado para poder ver bien todo, así que mucha suerte que no pinta. Bueno, Ushuaia es realmente una maravilla, puede ser. Estamos viendo cosas que nunca vimos en viaje, algo totalmente nuevo. No conocíamos la Patagonia, como dijo Mechi, esto es imponente. Vengan, no tarden tantos años en venir acá porque es increíble, imperdible. Llegamos a unas cuevas. Miren esto, acá cayendo el agua de deshielo. Allá hay otra cueva más grosa. Qué locura, ¿eh? Estamos metidos dentro del glaciar, gente, no lo podemos creer. Vean acá el bloque enorme de hielo, cómo se va resquebrajando. Nos decía el guía que cada tanto estos bloques obviamente se van desprendiendo. O sea que estamos corriendo peligro grabando acá, así que nos merecemos que te suscribas al canal, que le des me gusta a este video y que comentes. Bueno, estamos volviendo y te digo que bajar no es fácil. Estás a punto de caerte todo el tiempo. Tienes que ir bien lento, pisando firme, sobre todo acá que hay mucha nieve, el piso congelado, el barro congelado. Yo casi me caigo 3 veces, Mechi casi se cae 2, pero seguimos acá, resistiendo con aguante, Mechi. Y cuando bajamos tenemos estas vistas increíbles. Vengan en otoño a Ushuaia porque tiene estos colores que son una locura. Ya estamos en casita, ya es de noche, ya estamos instalados nuevamente acá. Volvimos, la verdad que la bajada heavy la bajada. La verdad que pensamos que en bajada iba a ser todo mucho más fácil. Pues no, mi ciela, la bajada te va complicando, te van doliendo las rodillas, vas ahí teniendo que hacer equilibrio para no caerte todo el tiempo. Pero bueno, una experiencia realmente increíble. Y queremos agradecer a la gente de Town Ushuaia que nos invitó a vivir esta experiencia hermosa. A Nacho, nuestro guía, que es un genio. La verdad que fuimos hablando de la vida todo el viaje y eso te hace mucho más llevadero todo, mientras que además te va contando sobre lo que estás viendo, ¿no? Te va dando información sobre la fauna, la flora, sobre todo. Así que la verdad que una experiencia increíble. Pero no todo es color de rosa, gente. Llegamos a la camioneta y ¿qué pasó? Dijimos, vamos a arrancar la camioneta y nos vamos a ir a bañar a una YPF. Acá hay en Ushuaia una YPF que te alquila las duchas a 500 pesos. Es una genialidad. ¿Y qué pasó? Voy a arrancar la camioneta cuando llegamos y no arrancó, gente. No arrancaba, hacía guam. Nada, no arrancó para nada. Se nos murió la batería. Se ve que el frío la terminó de matar. Es una batería que ya tenía 3 años, así que pedía recambio hace rato. Así que no funcionó. Quiero agradecerle también acá. Este video va a haber agradecimientos porque la verdad que la gente ayuda un montón cuando estás en viaje. Especialmente a Miguel de la Lupina Viajera. Realmente muchas gracias, Miguel. Justo estaba acá con la familia tomando un helado en la costanera y nos vino a puentear para ver si podía arrancar Tocaya. No arrancó, lamentablemente. Se ve que la batería está fundidísima, no quiere más, así que tendremos que comprar otra batería. Y se ofreció Miguel a llevarnos a comprar la batería, así que un genio. Todavía no lo solucionamos porque estamos en sábado, mañana domingo está todo cerrado, lo solucionaremos el lunes.
Nuevo día viendo que pinta y siguen los problemas, gente, siguen los problemas. Dejó de funcionar la bomba de agua en un momento, ¿viste? Cuando te pasa una, te pasan todas, no arranca la camioneta, dejó de funcionar la bomba. Por suerte, la bomba era una tontería. Fui, me fijé, controlé bien los cables, había salido un cablecito, porque si nos siguen de capítulos anteriores, la bomba se había roto. Tuvimos que desarmarla, limpiarla toda, volver a colocarla y funcionó. Se ve que un cablecito no lo había enchufado bien y con el movimiento de la bomba se salió. Y hoy es un día realmente hermoso en Ushuaia. Hermoso, 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 hermoso. Y estamos esperando ahora a Miguel de La Lupina, que vienen con Zoe a darnos una mano para poder arrancar la camioneta. Así podemos ir a cargar agua, nos quedamos justo sin agua, tenemos que vaciar también el poti, o sea, todo junto se dio, todo junto. Fueron unas horas de mal humor, no vamos a negarle que cuando pasan estas cosas obviamente no te gustan, son cosas propias obviamente de la vida de motorhome, pero te jode. Arrancó la tocaya, gracias acá a la Lupina viajera que nos vino a dar una mano. Miguel, ahora les vamos a mostrar su casita porque es realmente hermosa. ¿Cómo andan? Soy Miguel. Quiero cambiar mi camioneta mano a mano con esta. ¿Qué dice? Poneros en la pieta. No, estamos viendo una distribución única que nunca vimos, la verdad, y nos encantó. Es muy linda. Tenemos ahí, todo eso que ven atrás es baño. Y la cama está adelante, cuando generalmente se hacen las cosas al revés. La verdad que es un aprovechamiento de espacio increíble. El baño es enorme, es mi sueño. El baño es enorme. No saben lo que es. ¿Hace cuánto la armaron, chicos? Y tiene 1 año y medio, más o menos, 2 años. 1 año y medio, 2 años. ¿Cuánto tiempo le llevó a armarla? Y fue poco a poco, amor, ¿cuánto más o menos? ¿Cuánto tardaron en armarla, Miguel? Un año. Un año y un año, sí, un año. Un año de armado, sí. Un año y fuimos modificando cosas y la verdad que lindo. Quedó lindo la distribución de conformes. No, está hermosa. ¿Cuántos viajes tiene encima la Lupina? Por ahora ninguno largo, Sí. todos cortos. Tuvimos inconvenientes con el motor, pero bueno, Tuvo casi un año. tuvo casi un año en un taller. En un taller. Uf. Casi un año, mucho. Esos momentos duelen. Cuando querés estar de viaje y... Sí. Nos pasó una semana antes de viajar. así que me- Dolió. Sí, dolió Dos mucho. semanas antes de salir. Se cortó el cigüeñal después de tener motor nuevo. No. Así que volver a hacer un motor nuevo completo. Sí, eso nos pasó también. Nos pasó eso a nosotros, ¿sí? Así que bueno, nada, mucha paciencia y fe de que salía, la extrañamos un montón. La íbamos a visitar, imagínate. Claro. Pero estamos lejos porque estaba en Río Grande la camioneta. Ah, 2 horitas más o menos. Sí. Claro, así que... De hecho, nos robaron todo. Nos robaron el televisor, nos robaron el estéreo, nos robaron todo. Ya está, Pero mirá como que- ya pasó, Es tiene hermoso. energía nueva, No, ya tiene está. ganas de salir. Es hermoso. Sí. No, los felicitamos por esto porque es una hermosura. Y gracias por la mano, de verdad. Mil gracias. Buen viaje para ellos y vayan a seguirlos a Instagram, acá. La Lupina Viajera. Con la camioneta funcionando velozmente nos transportamos hasta una YPF acá. Esta YPF está justo al lado del ingreso a Ushuaia, donde están las famosas torres que dicen Ushuaia. Bueno, pasás ahí la rotonda y está la YPF. ¿Y qué estamos haciendo acá? Bueno, estamos cargando agua, por suerte que hay una canilla a disposición. Y Meche aprovechó y se fue a pegar un baño, que ahora también voy a hacer lo mismo. Porque acá por 500 pesos tenés duchas a disposición con agua calentita, una ducha hermosa. Así que cada vez que venimos a cargar agua acá, aprovechamos y nos damos un buen baño. Si bien en la camioneta nos duchamos, obviamente, se extraña cada tanto una buena ducha con una buena presión y un buen agua caliente. Así que aprovechamos y venimos acá. Acá tenemos la canillita. Algo que tenemos nosotros siempre es este adaptador, que es un caño, porque generalmente las canillas que se encuentran a disposición no tienen acá el pico, entonces se lo ponemos nosotros para conectar nuestra manguera y poder cargar. Y Ushuaia es esto, miren un poco porque para donde ves es una maravilla. Estamos acá cargando agua y si me giro hacia la izquierda tenemos estas montañas increíbles. ¿No te parece mucho esta montaña? Bueno, vamos más hacia la izquierda. Y tenemos allá el canal Beagle, ahí pueden ver el canal Beagle y más montañas nevadas. Y si no te gustan estas montañas, vamos hacia la izquierda.
Tenemos acá la YPF, de fondo más montañas nevadas, y acá pueden ver lo que les decíamos en la excursión que hicimos, el otoño en Ushuaia. El color que le da otoño a Ushuaia es único, así que les recomendamos que vengan a esta fecha para ver estos colores. Miren quién está espiando mientras cargo agua. El indio, que nos desarma toda la cama. Vean, nosotros armamos la cama y a veces le pinta desarmar la cama y meterse y esconderse acá. Hola gordito, saluda. Con ustedes una mujer nueva, una mujer feliz, una mujer bañada. ¿Cómo estuvo eso? Increíble. ¿Lindo? ¿Salió calentita? Increíble. Y ahora el bañito me toca a mí. Realmente es un golazo esta ducha, ¿eh? Tenemos acá, bueno, ya entramos a la puertita 2. Tenemos también calefacción, vean, por lo que ya estoy listo para bañarme y no tengo frío. Y la duchita ahí con todo. Muy buen servicio acá de esta YPF en Ushuaia. Y hoy es un día de hacer cosas. Miren lo que les vamos a mostrar. Esta es la intimidad de Viendo que Pinta, BQP lado B. Bueno, estamos acá. Como acá en la YPF hay desagüe para poder vaciar nuestras aguas grises. Estamos lavando ropa, gente, miren. Lavando toallitas, lavando calzones. No quiero mostrar mucho los calzones porque me da un poco de asco, ¿no? ¿Qué asco? Y bueno, sí, son mis calzones. Son hermosos estos calzones. Así que no solo nos lavamos a nosotros, sino que lavamos ropa. Ah, está congelada el agua. Pero era más que necesario lavar toallas. Así que lavando manos. No todo es trekking, paisaje y lugares maravillosos. Como ya saben y les decimos siempre. Recién ahora estamos tranquilos tomando un matecito. Acá siendo las 7:30 de la tarde más o menos. Estamos súper cansados, además de los que les mostramos que lo último fue lavar la ropa y hacer todos los quehaceres domésticos. Fuimos al supermercado, eso lleva bastante tiempo porque pensar qué vas a cocinar los próximos días, la heladera nosotros la pagamos de noche, por lo tanto no puede haber tantas cosas de carne o lácteos, entonces hay que pensar muy bien la comida. Lleva todo mucho tiempo. Todos los quehaceres domésticos en una casa rodante llevan el doble o el triple en una casa normal. Incluso hacer la cama, por ejemplo. Todo lleva mucho tiempo. Y estábamos hablando de lo lindo de este video es cómo les mostramos todas las facetas de la casa rodante, de vivir en una casa rodante. Les mostramos lo lindo que es un paseo en trekking, viendo paisajes increíbles. Les mostramos a nosotros con un problema en la camioneta y solucionándolo. Les mostramos lavando nuestra ropa. No les mostramos en el supermercado, pero también lo hicimos. Así que mostramos de todo para que vean cómo es la real van life. Así que estamos contentos también de poder transmitírselo a ustedes. También tuvimos un problema grande y grave, que es que no te arranque la camioneta, y vimos acá cómo rápidamente otros viajeros vinieron a ayudarnos. No solo fueron los chicos de la Lupina, sino que alrededor había un montón de otros viajeros que se acercaron, que nos preguntaron si estábamos bien, si necesitábamos algo. Y también está bueno, en un momento dijimos, ¿qué hacemos? ¿Dividimos en dos este video? Porque seguramente va a ser largo. Y no, porque creo que está bueno que puedan ver todo lo que significa vivir y viajar en una casa rodante. Así que tomamos unos matecitos y para relajarnos de este día estresante, nos vamos a tomar una cervecita de un lado. ¿Vos qué decís, Mechi? Te invito. Nos lo merecemos, pero primero unos matecitos, vamos a comer algo, de relajarnos y les mostramos por último la cerveza. Gracias por ver este video tan largo y por bancarnos tanto como nos están bancando. Y nos vinimos a este barcito acá a relajarnos hoy. Miren qué lindo, esto se llama Santos Bar. Y nos estamos tomando una cervecita acá con una ninja, una Messi ninja, no sé qué es esto.